Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 14 de enero del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 17. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «Por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se postraba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Si conoces la vida de Juan el Bautista hasta este punto de nuestro texto en Mateo 3, nada de la vida de Jesús habría asombrado tanto a Juan. Ninguno de los dos tenía necesariamente un aspecto ni una vestimenta adecuada para el papel tan importante de la historia que estaban desempeñando. Juan Bautista, el precursor del Mesías, vestía de ropa hecha de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Jesús, el propio Mesías, había nacido en un pesebre envuelto en trozos de tela como pañales. Juan predicaba en el desierto. Jesús venía de Nazaret. Juan se alimentaba pobremente de langostas, que nosotros conocemos como saltamontes, o en México chapulines, y miel silvestre también comía Juan. Jesús llevaba la humilde vida de un hijo de carpintero. Sin embargo, Juan Bautista sabía exactamente lo que estaba llamado a hacer. Estaba llamado a preparar al pueblo para la venida del Señor, abrirle caminos rectos, y también Jesús sabía debidamente lo que estaba llamado a hacer, que era salvar al pueblo de sus pecados. Pero cuando Jesús entró en el río Jordán para ser bautizado por Juan, este no podía ni quería realizar tal cosa. Escucha la renuencia de Juan: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Leyendo entre líneas, se puede oír a Juan pensando para sí mismo: «¿Qué haces en este río, Jesús? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Yo soy el ser humano pecador. Tú eres el santo Hijo de Dios y has venido aquí para ser bautizado por mí». ¿En serio? Jamás imaginó Juan tener que hacer algo semejante. Y no es difícil imaginar el shock de Juan, porque ¿qué ser humano pecador en su sano juicio hubiera esperado alguna vez tener que bautizar al Hijo de Dios? Ciertamente Juan no. Juan incluso había dicho antes de este pasaje: «El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias». Aquí podemos ver entonces el dilema de Juan. El bautismo es para los pecadores, y aquí estaba el Santo Hijo de Dios de pie frente a él en el río Jordán para ser bautizado. Algo totalmente inesperado e inimaginable. Entonces, ¿por qué vino Jesús con Juan?
¿Por qué está Jesús parado en ese río para ser bautizado? La respuesta de Jesús es breve y sencilla, pero muy profunda. Por ahora déjalo así porque conviene que cumplamos toda justicia. Cada parte de la respuesta de Jesús tiene su propio significado. Primeramente, Jesús dice, por ahora déjalo así. La frase hace énfasis en 3 puntos. Uno es que Jesús le concede razón a Juan. Jesús le deja saber a su pariente Juan, es cierto, tienes razón, Juan. Sé que es algo insospechado y hasta puede parecer extraño, pero por el bien de los pecadores y por su salvación, este bautismo debe llevarse a cabo. Que así sea por ahora. El enunciado de Jesús subraya también la voluntad de Dios Padre de que Jesús sea nuestro sustituto. Debe ocupar el lugar de los pecadores, debe ser nuestro portador del pecado. Finalmente, la frase por ahora déjalo así resalta la propia voluntad de Jesús de hacer la voluntad de su Padre Celestial. La voluntad de Jesús es algo realmente digno de nuestra reflexión. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, está muy por encima de nosotros y sin embargo se humilla voluntariamente para atribuirse el pecado por nosotros. Muchos de ustedes están familiarizados con la representación de Jesús en Isaías 53:12, donde dice, será contado entre los pecadores. Esa profecía no solo se refiere cuando Jesús colgaba de la cruz, sino que también se refiere a cuando estuvo en el río Jordán con los pecadores. Amados hermanos en Cristo, Jesús los ama tanto que se puso en la fila de los pecadores en el río Jordán para ser contado junto con ustedes, para tomar su lugar, todo por cumplir con su salvación. Algo totalmente inesperado. ¿No les causa esto gozo? ¿No se sienten agradecidos? ¿No les asombra tanto amor de parte de Dios hacia ustedes? Ahora enfóquense en las últimas palabras de Jesús en Mateo 3:15. Dice así, conviene que cumplamos toda justicia. Esa palabra, la palabra conviene, significa literalmente que es oportuno llevar esto a cabo. En otras palabras, por muy inapropiado que le pareciera a Juan Bautista que él, un pecador, bautizara a Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, para Jesús era totalmente conveniente y apropiado. Esto es parte de lo que debía hacer para salvar a la gente del pecado. Esto es parte de lo que debía hacer para el perdón de los pecados. Eso es parte de lo que Jesús debía hacer para nosotros, para nosotros ser declarados justos ante Dios. El apóstol Pablo nos lo dice claramente en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por cierto, si se fijan en el versículo 17, el bautismo de Jesús también fue considerado adecuado por el Padre que está en los cielos, que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Por qué le pareció adecuado al Padre que Jesús se bautizara? Escuchen nuevamente, para que se cumpliera toda justicia. Por imprevisto que parezca el bautismo de Jesús, considera por qué era absolutamente necesario que se cumpliera toda justicia. Háganse esta pregunta, ¿alguno de nosotros puede cumplir toda justicia? ¿Alguno de nosotros puede vivir a la altura del nivel de justicia que Dios exige, espera y merece de nosotros? Dicho de otra manera, ¿de veras crees que puedes hacer lo suficiente para arreglar las cosas con Dios por todo el mal que has hecho? ¿Realmente crees que cualquier bien que pretendas haber hecho es lo suficientemente bueno como para satisfacer la justicia de Dios Santo? La respuesta obvia a esas preguntas nos comunica y nos hace saber por qué Jesús tuvo que cumplir toda justicia en lugar nuestro. Nos dice por qué estaba en el Jordán haciendo fila con los pecadores para ser bautizado. Jesús estaba ahí por ti. Pero ¿quieres escuchar algo verdaderamente inesperado y maravilloso? En muchos sentidos, la aprobación que el Padre dio a su Hijo en su bautismo es similar a la aprobación que el Padre te dio a ti cuando tú fuiste bautizado. Así como el Padre dijo de su Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En esencia,
el Padre dijo lo mismo de ti en tu bautismo. Cuando fuiste bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre dio su aprobación de ti diciendo: tú eres mi hijo o mi hija, amado o amada, en quien me complazco. Hay tantas afirmaciones hermosas y poderosas del Evangelio que nos brindan consuelo, fortaleza, redención, perdón y paz. Por la gracia de Dios y el poder de tu bautismo, añade esta afirmación también a tu lista: aceptación. Eres aceptado o aceptada por Dios Padre como su propio hijo o hija amado o amada, a quien ama y con quien está perfectamente complacido. Pero no pierdas de vista este hecho. Dios no te da su aceptación en tu bautismo de no haber aprobado. O sea, si no hubiera aprobado el bautismo de su Hijo Jesucristo, no hubiera aceptado tampoco tu bautismo. Tú no estás revestido de la justicia de Cristo en tu bautismo si Jesús no hubiera cumplido toda justicia. Entonces, ¿es el bautismo de Jesús totalmente inesperado? Sí, pero era absolutamente necesario para ti y para mí. Si por tu propia cuenta tuvieras que imaginar cómo sería el Salvador del mundo, ¿habrías esperado que naciera en un pesebre? ¿Entraría Jesús a Jerusalén montado en un burro? ¿Sería sacrificado en una cruz? No, ni tampoco te imaginarías que lo tuvieran que bautizar en el Jordán. Pero todo lo que no habrías esperado del Salvador del mundo, incluido su bautismo, es exactamente lo que tenía que suceder y lo que tenía el Salvador que hacer por tu salvación. ¿Por qué? Para que Juan Bautista pudiera señalar a Jesús y decirnos a todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no, el bautismo de Jesús no es lo que tú o yo o incluso Juan Bautista hubiéramos esperado. Pero ahora que conoces la verdad del bautismo de Jesús, ahora que sabes por qué se formó en esa fila a orillas del Jordán, ahora que sabes que fue al río Jordán por ti, ¿no coincides en que es mucho, mucho mejor de lo que hubieras esperado? Yo también pienso así. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.